Seguimos para adelante y ahora nos va a comentar Antonio Guitián, actual conciliario diocesano de La Abad, cómo fue ese primer contacto que mantuvo con Guillermo Rovirosa. Guillermo Rovirosa, que fue el primer militante al que la Iglesia le encargó la puesta en marcha de La Abad. Nosotros en este momento le pusimos como título 5 minutos con Rovirosa. Luego en la propaganda no lo hemos puesto porque ya tiene demasiada letra como para poner más, pero ahora, como es de palabra, lo digo: 5 minutos con Rovirosa a cargo de Guitián. Bueno, pues efectivamente, para mí es una honra traer a vuestros oídos, a vuestra mente, a vuestro corazón, los que habéis conocido los escritos, porque no la persona de Rovirosa y la influencia que este hombre ha tenido no solamente en nuestra organización, sino en otras muchas personas con sus escritos. Precisamente contamos, y no del todo completo, las obras de Rovirosa en 4 tomos, que yo tuve el valor de proponerme porque no acababa nunca de leerlas, y un verano dije: de este verano no pasa. Y desde la primera página hasta la última, pasando por todos los tomos, me bebí todo lo que... Y la lástima es que tengo una memoria tan mala que si ahora me examinaran de lo que leí, probablemente me suspendería. Pero por encima de todo ha quedado en mí un sustrato, yo no sé cómo explicar. Esa lectura me ha hecho a mí mucho bien, como todos los artículos y todas las cosas que yo he leído de Rovirosa. Conocí a Guillermo Rovirosa y hoy me he encontrado a uno de los que están aquí presentes entre nosotros, porque yo creía que a lo mejor era el único que había conocido a Rovirosa, que hace ya tanto tiempo de esto, ahora 50 y tantos años, y me he encontrado a Bienvenido Moreno, que también conoció, y quizás mucho mejor que yo, a Rovirosa. Pues os digo que conocí a Rovirosa en los comienzos de La Abad. No puedo fijar el año exacto, pero fue en la década de los 40. Estaba yo en el seminario menor terminando ya mis estudios, y de pronto un día nos invitan los superiores a que oigamos a un obrero que acaba de llegar, que nos tiene que decir algo. Este obrero era Rovirosa. Recuerdo que vestía sencillamente unos pantalones azules y una sariana del mismo color, y calzaba unas sandalias. Era verano, o cerca del verano, sin calcetines. De su hombro colgaba una máquina fotográfica. En los años 40, terminada la contienda de la guerra civil, e incluso terminada la guerra europea, con la derrota del fascismo, España quedó aislada y bloqueada por el resto de las naciones debido al apoyo que Franco dio precisamente a Alemania, y Franco siguió en estos años, y todos conocemos la historia de la dictadura, comenzó una dura dictadura. Las consecuencias de la guerra civil y del bloqueo nos hicieron que tuviéramos una nación empobrecida, endeudada, sin tecnología, con una invasión de intelectuales. Estas severísimas condiciones sociales se tradujeron en enfermedades, en hambre generalizada, que produjo tantas muertes como la misma contienda. Como siempre ocurre en estas circunstancias, provocaron el enriquecimiento de toda clase de especuladores. Entonces recuerdo que le dábamos el nombre de extraperlistas. El pueblo sufría en silencio, sin contar con cauces de protesta, porque el movimiento obrero estaba descabezado, murieron muchos líderes en la guerra, otros fueron fusilados en la posguerra, y por lo tanto no había organizaciones obreras que estaban también, no eran legales, y no había ese cauce. Mira por dónde este hombre, en este marco, nos llamó poderosamente la atención, este Rovirosa, este obrero, que nos hablaba en un tono que nadie podía hablar, denunciando claramente estos abusos y este padecimiento del pueblo.
Tenemos que decir que también se editaba un periódico que se llamaba Tú, que hoy también se ha vuelto a reproducir en nuestros días. En aquel tiempo este periódico era el cauce de que la OAS se servía para denunciar y para promover y evangelizar al mundo obrero. Yo no puedo recordar lo que aquella mañana nos dijo, pero sí lo resumo en un canto que se me quedó y que yo lo recuerdo porque lo he contado multitud de veces. Y yo recuerdo que hablando de la explotación, del sufrimiento de los obreros y del enriquecimiento de aquellos extractivistas, decía este canto, que nos lo enseñó y lo cantamos con él: que un perro aguante de buen talante 40 pulgas es natural, mas si le pones 7 millones, el pobre perro acabará mal. Así resumía en este canto, resumía un poco lo que estaba pasando en aquella triste realidad. A partir de esta visita al seminario, empezamos a recibir los seminaristas el periódico Tú, que tenía un formato distinto del que tiene ahora, más pobremente escrito, como era natural en aquellos tiempos. Un periódico que él nos decía, recuerdo que él repetía mucho, que ese periódico nunca se debía de regalar, había que cobrarlo, porque si lo regalábamos, decía él, estos obreros que están fuera de la iglesia se van a preguntar, ¿quién paga esto? ¿Quién hay detrás de esto? Y él quería que el periódico fuera totalmente libre y que lo costearan los obreros. Este fue mi primer encuentro con Rovirosa, que fue un encuentro fugaz, fue de una mañana, pero que a mí ciertamente me impresionó. Yo terminé mis estudios, me ordenaron en Barcelona y me mandaron, cuando era cura, a Tiene y Olivares. Estuve muy poco tiempo y enseguida me mandaron a Tózar y Limones, donde estuve 14 años. Estando yo en Tózar, recibo una invitación por parte de la ABA invitándome a un cursillo que se iba a dar aquí en Granada. Yo le hice compromiso a uno de los que pertenecía a la acción católica que teníamos nosotros allí en Tózar. Conseguí que se viniera uno conmigo y vinimos al cursillo. Este cursillo se realizó en el convento de religiosas Riquelminas, ahí en la calle que hay junto al hospital de San Juan de Dios, López Argueta, y vinieron unos 50. Precisamente el otro día tenía una fotografía que nos hicimos al final del cursillo en la escalinata y estuve intentando contar a los que había, y efectivamente, unos 49 o 50 estábamos haciendo ese cursillo. Ese cursillo lo dieron don Tomás Maragón y Rovirosa. Fueron 5 días intensos. Seguí con gran interés las exposiciones de uno y otro. Cautivaba la palabra ardiente y entusiasta de Rovirosa. Era un hombre, estábamos en círculo, así él programaba la charla y no se sentaba, sino que él iba paseando conforme iba hablando. Pero realmente su palabra era incisiva, su palabra conmovía, por lo menos a mí. Maragón, más sosegado, sentado en su mesa, pero con una gran clarividencia y con una gran serenidad, también nos exponía los temas que todos conocemos, los que hemos cultivado la formación de la ABA, lo que se hace en el cursillo que se llama el cursillo apostólico. Yo no voy a decir lo que allí se dijo, porque de eso sí me acuerdo, porque además lo he revivido cuando he hecho otros cursillos e incluso he dado yo, junto con algún seglar, el cursillo apostólico. Pero lo que sí voy a subrayar por la brevedad es que a mí me llamó la atención cómo la pedagogía de Rovirosa era la de la participación de aquellos que estaban recibiendo el cursillo. No era lo que muchas veces tradicionalmente se hacía, de que la gente iba a escuchar
unas charlas y a lo sumo al final había unas preguntas, no. Eran unas charlas que luego tenían un trabajo personal y por grupo que era interesantísimo porque era lo que nos hacía profundizar en los temas. Luego nos faltaba, Rovirosa era un hombre profundamente cristiano, fue ateo, combatió incluso y quiso combatir a la Iglesia porque la creía como una cosa desfasada, una cosa que no tenía sentido. Para él no tenía sentido y por eso él perdió la fe que recibió en su niñez. Sin embargo, él tuvo una conversión, que no, por brevedad no la voy a decir, como él se convirtió al cristianismo y empezó a conocer el Evangelio. Y yo en este momento, lo que yo sí rogaría a todos los que estamos presentes, que tuviéramos al menos una mínima parte de la radicalidad con que él leyó el Evangelio. Ese Evangelio que transformó su vida y se consagró toda su vida al apostolado y al apostolado del mundo obrero. Digo que era un hombre muy piadoso, muy cristiano, muy eclesial y celebraba en el cursillo, celebraba todos los días, se celebraba la misa y a la caída de la tarde también hacíamos oración. Y recuerdo, porque también por la misma razón que lo he canturreado algunas veces, recuerdo unas primeras palabras de una de las canciones que decía: buenas tardes, Señor, bendito seas, por haberme llamado a los hogares. Arderán los obreros con las teas del amor y la fe de la hermandad. Él era un luchador contra toda la injusticia, pero desde el Evangelio. Ese Evangelio que tiene por principio el amor y por consiguiente la lucha de Rovirosa era una lucha amorosa, una lucha que buscaba el bien de todos. También fue novedoso para mí el cómo por primera vez vi yo la importancia que tenían los cristianos y los militantes de tratar de modificar las estructuras de pecado, las estructuras de explotación y también las mismas estructuras de la Iglesia. Renovarlas evangélicamente. También me llamó mucho la atención cómo no quedaba la conversación sin más metida en la cabeza, sino que lo que se quería era llevar al compromiso. Y el compromiso que fuera concreto y realizable. Yo tenía que apuntar un compromiso que yo hice, pero por el tiempo que tengo no lo cuento. Si acaso lo cuento ya otro día. Después de aquel encuentro y a través de mis muchos años en la UAC, he ido conociendo mejor a Rovirosa, encontrando en su vida una auténtica interpretación del Evangelio. Él encontró en Cristo el tesoro por el que fue capaz de dejarlo todo. Y efectivamente, este hombre, pongo yo aquí, cómo dejó. Él era un técnico y trabajaba en una empresa muy importante y lo abandonó todo. Se quedó sin ingreso ninguno. Él viajaba, cuando viajaba, porque recorría España de punta a punta, él viajaba siempre en tercera. Él quiso vivir la pobreza de que hablaba el Evangelio. Él, precisamente porque se sintió llamado como el joven rico, vende todo lo que tienes y vente conmigo. Y Rovirosa radicalmente eso es lo que hizo. Y yo quisiera terminar no con mis palabras, sino con las palabras de don Tomás Malagón, que fue, como si dijéramos, el alma, el cuerpo y el alma eran como dos realidades, dos personas que vivieron y trabajaron juntos en favor del mundo obrero y en favor de la evangelización de los obreros. Pues quiero terminar con estas palabras de don Tomás Malagón. Decía él,
en una revista que dedicaron en el 25 aniversario de la muerte de Rovirosa, decía estas palabras: su ideal fue siempre la verdad. Escribía siempre esta palabra con todas las letras mayúsculas. Hizo de toda su vida un servicio enamorado de lo que él consideró la verdad. Después de su conversión, la verdad se identificaba con Cristo y cuanto él representaba: la dignidad humana, la justicia, la honradez, la vida de gracia, la comunión entre los hombres. Rovirosa se transfiguraba hablando de estas cosas. Asomaba a sus ojos, se mostraba en su voz y en todo su ser la convicción que le movía. Pero sobre todo, él vivía la verdad. Todos veíamos cómo su vida entera era una clamorosa e insobornable adecuación de su pensamiento con su obrar. Y como su pensar le exigía santidad y heroísmo, por eso lo que todos vimos en su vida fue eso: santidad y heroísmo. Se granjeó la admiración de todos los que lo tratamos y de los muchos que lo conocieron en los innumerables cursillos que dirigió, viendo todos en él el símbolo y la personalidad que debe de tener la UAC.